Buen día. El tema del día de hoy será el reglamento interior de trabajo. Dentro de los documentos que en toda empresa se tienen que llevar, el reglamento interior de trabajo es un documento que es necesario e importante tenerlo. ¿Por qué razón? Miren ustedes, cuando un trabajador en el desempeño de su servicio comete alguna falta, comete algún error, lo ideal no necesariamente es terminar la relación laboral, ¿ok? Dependiendo la gravedad de la falta. El Reglamento Interior de Trabajo, dice el artículo 422 de la ley, es un conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. Es entonces el reglamento un documento que toda empresa, todo negocio debe de tener. Vaya, no importa si es un negocio de 4 o 5 personas, de 100, de 1000, de 2000, de 3000 personas. Obviamente, en la medida de que el centro de trabajo sea mayor, pues las disposiciones serán mucho más precisas y mucho más exhaustivas. ¿Qué debe contener un reglamento interior de trabajo? La Ley Federal del Trabajo establece que en un reglamento nosotros tenemos que poner cuando menos las siguientes cosas: la hora de entrada y salida de los trabajadores, el tiempo destinado para las comidas y los periodos de reposo durante la jornada. Es muy importante establecer a qué hora se entra, a qué hora se sale, cuál es el tiempo para salir a comer, cuál es el tiempo necesario para regresar después de comer. Todo esto tiene que estar perfectamente comprobado por el patrón. Recuerden ustedes, ya lo hemos hablado antes, que el patrón tiene la obligación de probar la jornada laboral y el horario de trabajo. Entonces, el sistema de control de asistencia a través de controles biométricos, a través de listas de asistencia, a través de relojes checadores, a través de sistemas de cómputo, de tarjetas o de gafetes, todos esos sistemas nos ayudan a poder demostrar a qué hora entra el empleado, a qué hora sale la comida, a qué hora regresa de la comida. Una acotación y un comentario especial aquí valdría, es muy importante acentar lo siguiente: cuando una jornada de trabajo es continua, es decir, es seguida, el trabajador debe gozar cuando menos de 30 minutos en los cuales él puede salir fuera de las instalaciones de la empresa para tomar sus alimentos. Yo a las empresas les recomiendo que sea por lo menos una hora. La razón de esto es que al poner una hora se considera que la jornada es mixta, es decir, puede trabajar de 8 a 1, descansar de 1 a 2. Ese tiempo no se computa dentro de la jornada laboral y de 2 en adelante completar su jornada diurna de 8 horas. Acuérdense que el trabajador, en los términos de la Ley Federal del Trabajo, la jornada diurna es de 48 horas. 8 horas diarias, 6 días de la semana, descansando los días domingos, preferentemente. Otra de las situaciones que debe contener el reglamento es el lugar donde deben comenzar y donde deben terminar las jornadas de trabajo. Es muy importante esto. En las fábricas normalmente el reloj checador o el sistema de control de asistencia se pone exactamente afuera de la puerta donde vas a entrar al área de producción, porque suele suceder que los trabajadores llegan al centro de trabajo, pierdan 10, 15 minutos antes de ir a entrar al área de producción, vayan al baño, vayan a hacer otro tipo de cosas. Y si pusieras el control antes del área de producción, pues realmente podría ser que el empleado checara y de aquí a que llegara a la producción pasaran 15 a 20 minutos, que sería ya como tiempo efectivo de trabajo. Entonces, la ubicación dentro de las instalaciones del lugar donde se checa la asistencia y la jornada laboral es bien importante ponerla exactamente afuera del área de producción. No estamos hablando de una fábrica. El reglamento también debe contener días y lugares de pago. ¿Qué día se va a pagar? ¿Dónde se va a pagar? ¿Cómo se va a pagar? Hoy en día sabemos que la mayoría de los centros de trabajo pagan a través de transferencias electrónicas, en tarjetas
que se hacen exprofeso, tarjetas de nómina para los trabajadores. Ya es perfectamente legal y perfectamente válido el certificado fiscal digital para acreditar el pago de las prestaciones laborales. La recomendación para las empresas nada más es que vaya bien detallado el certificado fiscal digital en cuanto a percepciones y deducciones para que tenga la doble funcionalidad, sirva para efectos fiscales, pero también sirva para efectos laborales. El reglamento también contiene normas para prevenir riesgo de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. ¿Cómo se van a llevar a cabo las labores en el centro de trabajo para prevenir labores insalubres y peligrosas en el caso de la protección de las mujeres que estén en periodo de embarazo? El tiempo y la forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos, previos o periódicos, permisos y licencias y las disposiciones disciplinarias que se le puedan imponer al trabajador como una medida de corrección. Dice el reglamento que estas disposiciones disciplinarias no pueden exceder de 8 días, es decir, el máximo son 8 días. No podemos imponer una disposición disciplinaria y decir que es por tiempo indeterminado. Eso es ilegal. No se puede hacer esto. Cuando vas a imponer una disposición disciplinaria, tienes que escuchar al trabajador, tienes que dejar que él dé su versión, tienes que presentar los testigos y posteriormente, después de esto, conforme al catálogo de causas que están establecidas en el reglamento, pues se podrá imponer la sanción de tipo disciplinario. Si tú tienes un sindicato, tiene que estar presente el delegado sindical o un representante sindical, porque en términos de la ley, ellos son los representantes legales de los trabajadores. Además de esto, es muy importante hoy en día que en los reglamentos se establezcan reglas sobre uso de uniformes, reglas sobre uso de gafetes, reglas sobre uso de lockers, reglas sobre uso del equipo que se le confiere al trabajador, ¿sí?, como herramienta de trabajo, las computadoras, los teléfonos, etc. Hay empresas que acostumbran todo esto ponerlo como políticas. Mi recomendación siempre para las empresas es que en el mismo documento se pongan el reglamento y se añadan también ahí mismo las políticas de uso de automóviles, políticas de uso de lockers, políticas de uso de celulares, políticas de uso de sistemas de cómputo, para establecer con toda claridad cuáles son las reglas que operan en el centro de trabajo. Recordemos que hoy en día ya hay políticas también para prevenir el hostigamiento y el acoso sexual, políticas de todo tipo que es muy importante concentrarlas todas en un solo documento. Este reglamento, para elaborarse, dice la ley, se tiene que integrar una comisión mixta con representantes de trabajadores y patrones. Se integran los representantes, se forma la comisión, se aprueba y se deposita el reglamento. Es bien importante que recuerden ustedes que dice la ley que el reglamento surte efectos a partir de la fecha de su depósito. Es primera característica. Hacemos la comisión mixta, lo elaboramos el reglamento, lo aprobamos, lo depositamos ante la Junta y después lo imprimimos y le damos un ejemplar a cada trabajador y debemos de fijarlo en los lugares más visibles del establecimiento. El reglamento no es un secreto, el reglamento lo deben conocer perfectamente todos los trabajadores, porque la eficacia de este reglamento va a depender en el conocimiento que tengan los trabajadores y el sindicato. Si tienes sindicato, tienes que elaborarlo con la intervención del secretario general y la gente del sindicato para que se elabore correctamente en términos de la ley. Ninguna empresa puede imponer sanciones disciplinarias si no tiene un reglamento debidamente elaborado, integrado, depositado, publicitado. Esto es bien importante recordarlo. Para mayor información y mayor conocimiento de eso, es bien importante que recurras a tu asesor laboral, el especialista en derecho del trabajo. No basta que lo haga cualquier abogado, necesitas ser un especialista en derecho del trabajo. Terán Peña y Esparza Asociados nos dedicamos desde hace más de 30 años a dar asesoría a las empresas y somos una opción viable dentro de los muchos otros compañeros abogados que también son excelentes profesionistas, en las que te podemos ayudar para que tengas tu reglamento
sepas cómo aplicarlo y sepas de qué manera podrías cumplir con esta disposición de la ley. Te agradecemos tu presencia, te agradecemos tu participación y te queremos seguir invitando a que a través de nuestros canales, ya sea de YouTube, ya sea de Twitter, en Terán Peña y Esparza Abogados, o en la página de Facebook de Cecil SC, nos hagas comentarios, nos digas qué te interesa. El día de mañana va a suceder un hecho histórico en la vida laboral en México. Mañana, en 8 estados de la República, dejan de funcionar las juntas de conciliación y arbitraje. Mañana entran en función los centros locales de conciliación laboral y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en 8 estados de la República, y los juzgados laborales, así como hay juzgados civiles, mercantiles y penales, va a haber juzgados laborales ya mañana en 8 estados. Tamaulipas no es parte de esta primera etapa. A nosotros nos toca hasta el 2022, pero será muy importante ver cómo después de más de 100 años la justicia laboral da un brinco y se coloca dentro del Poder Judicial como una parte importantísima, porque es evidente que todos o somos trabajadores o somos empleadores, y para eso necesitamos conocer cómo y cuáles son las características de nuestro nuevo sistema de justicia laboral, el cual abordaremos en nuestra siguiente cápsula. Muchas gracias por su atención.